Muy bien. Entonces estamos en el curso de trigonometría y vamos a hacer un tema bastante interesante que corresponde a la semana número 5. Vamos a hacer el tema de razones trigonométricas de cualquier magnitud. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía seguimos en razones trigonométricas. Bueno, hace 2 semanas hemos hecho este mismo tema, pero para los ángulos agudos, ¿no? Dentro de un triángulo rectángulo, hemos analizado las razones trigonométricas para ángulos agudos. En esta oportunidad vamos a tratar de analizar las razones trigonométricas a grandes rasgos de lo que corresponde a ángulos de cualquier magnitud, ¿no? O sea, puede ser ya no necesariamente ángulos agudos, sino también ángulos que sean más grandes, ¿no? Por ejemplo, mayores que 90 grados, mayores que 180 grados, etc. ¿Ya? En el Drive no lo he dejado porque como siempre hacemos competencia, entonces yo después de la clase estoy colocando los materiales. Antes de la clase no lo estoy dejando porque estamos haciendo competencia. Ustedes siempre que nuestras clases hacemos siempre las competencias, ¿no? Entre varones y mujeres, de quién gana en resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces, terminando nuestra clase, una vez lo voy a publicar en la plataforma, no se preocupen en ese parte. Oye, vamos a dar inicio entonces con esta sesión de trigonometría. Veamos. En primer lugar, necesitamos conocer lo que son ángulos en posición normal. ¿Qué significa ángulos en posición normal? Me dice la parte de la definición que un ángulo trigonométrico está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje X. O sea, en otras palabras, si yo tengo acá, no sé, un eje de coordenadas, para que exista un ángulo en posición normal, tiene que partir del semieje X positivo, o sea, de esta parte de acá, de este semieje X. ¿Ya? Desde este punto. O sea, puede estar así, ¿no? Acá puede estar el ángulo. Esto significa que es un ángulo en posición normal, ¿no? También puede estar hasta aquí, o sea, puede caer en el segundo cuadrante. También decimos que es un ángulo en posición normal, ¿no? O sea, ángulo en posición normal es todo aquel ángulo que parte del semieje X positivos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si ese es el conocimiento, si ese es el concepto, yo te pregunto una cosa. A ver. Yo voy a dibujar en este momento un ángulo cualquiera. Yo te digo una cosa. Pregunta. ¿Este ángulo alfa estará en posición normal? ¿Será un ángulo en posición normal? ¿Ustedes qué dicen? Este ángulo alfa, ¿estará en posición normal? Sabiendo que todo ángulo en posición normal parte del semieje X positivo. Efectivamente, muy bien. Claro que no es un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque no está partiendo del semieje X positivo, ¿ya? Este es el eje X. El eje horizontal es el eje X. Acá está el eje X negativo y acá está el positivo. Entonces, me dice la definición que todo ángulo en posición normal tiene que partir de semieje X positivo. Acá el ángulo no está partiendo de semieje X positivo. A ver, yo te pregunto otra cosa, ¿no? Este ángulo vamos a colocarle el ángulo, ahí está, delta, el ángulo delta. ¿Estará en posición normal? ¿Ustedes qué dicen? Ese ángulo delta, ¿estará en posición normal? No, efectivamente no está en posición normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no parte del semieje X positivo. Pero yo te digo que este ángulo de acá, vamos a colocar el ángulo θ, ¿estará en posición normal? A ver, este último ángulo que he colocado, el ángulo θ, ¿está en posición normal o no está? A ver, ¿ustedes qué dicen? Si está, me dice Fran. Excelente, muy bien, Fernando Raúl. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, todo aquel ángulo que parte del semieje X positivo, significa que es un ángulo en posición normal.
puede ser un ángulo positivo, o sea que tenga sentido antihorario, o también puede ser un ángulo negativo, o sea, con sentido horario. Pero para que sea en posición normal, tiene que partir del semieje X positivo, nada más. Si no, ya no sería en posición normal. A ver, yo te hago otra pregunta, a ver si me has entendido. A ver acá. A ver, esto de acá, hasta este punto, ¿es un ángulo en posición normal el ángulo alfa? Sí, muy bien, excelente, ¿no? Este ángulo en posición normal ha coincidido con el eje X, ¿no? Ha coincidido, pero sí es un ángulo en posición normal. Claro que sí. Muy bien, sigamos leyendo entonces nuestras definiciones. Dice, un ángulo trigonométrico está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas, ya ves, y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje X, ¿no? Si el lado final está en el segundo cuadrante, y el ángulo se denomina ángulo de segundo cuadrante, eso ya lo hemos visto. Y análogamente para los otros cuadrantes. Si el lado final coincide con un eje, se dice que el ángulo no pertenece a ningún cuadrante. Efectivamente, ¿no? A ver, eso también vamos a aclararlo a continuación. Acá tenemos de nuevo un eje de coordenadas. Nosotros sabemos que esta primera parte, ¿cómo se llama? Esto se llama primer cuadrante, ¿sí o no? Esto de acá se llama segundo cuadrante, ¿no? Esto de acá, tercer cuadrante. Y acá, cuarto cuadrante. ¿Te das cuenta, no? Entonces son 4 cuadrantes que tiene este, ¿no? Ahora, si por ejemplo, el ángulo cae aquí, vamos a colocarle el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa cae en este punto, ¿ya? La pregunta es, ¿el ángulo está en posición normal? Sí, ¿no? Porque parte del semieje X positivo y cae ¿en qué cuadrante? Cae en el tercer cuadrante, ¿sí o no? Pero si yo te digo, ¿no? A ver, el ángulo beta, ¿en qué cuadrante está el ángulo beta? ¿Me podrías decir? Sabemos que el ángulo beta es un ángulo en posición normal porque parte del semieje X positivo, pero yo quiero saber en qué cuadrante cae. Frank me dice en el primer cuadrante. ¿Qué dicen los demás? ¿Estará en primero, en el segundo? ¿En qué cuadrante cae? En el primero me dicen los demás. Bueno, como acá lo dice, estimados estudiantes, si el lado final en este caso, vamos a colocar acá con rojito, si el lado final, ¿no? Coincide con un eje, o sea, en este caso está coincidiendo con el eje Y, ¿no? Que el ángulo, se dice que el ángulo no pertenece a ningún cuadrante, o sea, no pertenece al primer cuadrante, ni tampoco pertenece al segundo cuadrante, ni mucho menos al tercero ni al cuarto. O sea, si es que cae en uno de los ejes, puede ser que caiga acá, puede ser que caiga acá el ángulo, quiere decir que no pertenece a ningún cuadrante. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Lo estamos explicando poco a poco, mira, para que puedas entenderlo. ¿Se entiende la idea? Si el ángulo cae en algún eje, ya sea en el eje X o en el eje Y, quiere decir que no pertenece a ningún cuadrante. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a borrar esta parte, ¿no? Porque creo que está quedando bastante claro con esta pequeña gráfica explicación. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, bueno, acá les estaba mencionando lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, en la primera gráfica, vemos que alfa, beta y el ángulo tita, ¿no? Son ángulos en posición normal. En el caso de alfa, ¿a qué cuadrante pertenece el ángulo alfa? A ver quién me dice. ¿Pertenece al primer cuadrante, sí o no? Claro, porque su lado final cae en el primer cuadrante. Claro. Entonces acá colocamos, ¿no? Al primer cuadrante. Puedes hacerlo así también, ¿no? Yo generalmente pongo una letra Q porque en inglés está cuadrante.
A ver el ángulo beta. ¿A qué cuadrante pertenece? Pertenece, en este caso, al segundo cuadrante. Claro que sí. El ángulo tita pertenece, en este caso, al tercer cuadrante. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Al tercer cuadrante. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Vamos con respecto al segundo gráfico. A ver, yo te pregunto, ¿no? A ver, primero con el ángulo phi. ¿Es un ángulo en posición normal en primer lugar? Este ángulo phi. ¿No es ángulo ¿es ángulo en posición normal o no? ¿Es ángulo en posición normal? El ángulo phi no es. Para que sea ángulo en posición normal, tiene que partir del semieje X positivo. En este caso, este ángulo no es ángulo en posición normal, ¿no? No es ángulo en posición normal. ¿Ya? A ver, yo te pregunto en otro lado. A ver, el ángulo de 90 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Pertenece a algún cuadrante? Este ángulo de 90 grados. ¿Pertenecerá a algún cuadrante? No, a ninguno, ¿no? No pertenece. Ahí estamos acá. No pertenece a algún cuadrante, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Esta parte sí lo estás entendiendo. Continuamos. Ángulos cuadrantales. Vamos a ver ahora lo que significa ángulos cuadrantales. Muy bien. Continuamos. A ver, dice. Un ángulo en posición normal se llamará cuadrantal cuando su lado final coincide con un eje, así como en la anterior, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de 90 grados. Ay, perdón. Este ángulo de 90 grados es un ángulo cuadrantal, porque su lado final coincide con algún eje, en este caso con el eje Y. ¿Ya? Dice, coincide con un eje. En consecuencia, no pertenece a ningún cuadrante. ¿Y cuáles son los ángulos cuadrantales? Vendría a ser pues el 0 grados, ¿no? El 90 grados, el 180 grados, el 270 grados, el 360 grados. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Que por comodidad gráfica se escribirán en los extremos de los ejes, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá están los ángulos 0, 90, 180, 270 y 360 grados, ¿no? Ahí están los cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿ya? Pues esto que les quede bastante claro. Y referente a eso, observamos algunas propiedades importantes, ¿ya? Observamos algunas propiedades importantes. ¿Cuáles son las propiedades? Primera propiedad, dice, si el ángulo pertenece al primer cuadrante, entonces, ¿qué es lo que acá vamos a colocar? Primer cuadrante, ¿ya? Primer cuadrante. ¿No? Si el ángulo pertenece al primer cuadrante, entonces el ángulo tiene que ser mayor que 0, pero menor a 90 grados, ¿no? O sea, propiedad importantísima. Si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, el ángulo tiene que ser mayor a 90, pero menor a 180 grados, ¿no? Eso se sobreentiende, ¿no? Con la misma gráfica. Si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, el ángulo tiene que ser mayor a 180, pero menor a 270 grados. Y por último, si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, el ángulo tiene que ser mayor a 270 grados y menor a 360 grados. Eso se sobreentiende, ¿no? Inclusive con la gráfica, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Dice, si el ángulo pertenece, acá me dice, ¿no? Si el ángulo pertenece, ¿ya? Si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, la pregunta es, ¿en qué cuadrante se encuentra este ángulo de acá? ¿Cómo hago? Entonces, profesor, ¿cómo haría eso? Fácil, ¿no? Primero, observamos si el ángulo pertenece al tercer cuadrante. ¿Dónde está eso? Está aquí, profesor. Acá dice, si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, entonces ese ángulo es mayor, ¿a quién? A 180 grados, pero menor a 270 grados. Pues lo que hago en este caso es formar este valor
este ángulo que nos están preguntando en esta desigualdad, ¿no? Transformarlo. Por ejemplo, acá yo veo un 2θ sobre 3. Entonces, lo primero que voy a hacer a este ángulo de acá es multiplicarlo por 2. A ver, ahí me dice lo siguiente. En el primer cuadrante me dice Fernando. Vamos a verificar entonces. A ver, primero lo que vamos a hacer es, a todo lo vamos a multiplicar por 2. Si yo lo multiplico a todo por 2, ¿qué me estaría dando? A ver, 2 por 180 equivale a 360 grados. 2 por el ángulo θ vendría a ser igual a 2θ, ¿no? ¿Qué más? A ver, 2 por 270, ¿a cuánto equivale? A ver, ustedes ayúdenme, por favor. A ver, eso al ojo me sale 540. Efectivamente, 540. Muy bien. Ahí tenemos que ya está multiplicado por 2, pero no es el ángulo que me están pidiendo. Después dice que tiene que estar dividido entre 3. Entonces, a todo eso, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 3. A todo esto lo vamos a dividir entre 3. Vamos a ver qué es lo que nos da. A ver, atentos, ¿ah? 360, a ver ahí, a ver qué color. Utilizamos acá el azul, ¿ya? 360 dividido entre 3. ¿Cuánto será 360 entre 3? Sería igual, profesor, a 120. Claro que sí. Acá sería 2θ sobre 3, ¿no? Porque a todo se le está dividiendo entre 3. 540 dividido entre 3. ¿Cuánto será 540 entre 3? Profesor, eso es igual a 180 grados. ¿Me dejo entender, estimados estudiantes? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Pregunta. Ese ángulo que es mayor a 120 grados, pero menor a 180 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra? Si nosotros dibujamos acá al costadito, ¿no? Mi eje de coordenadas, un poco chuequito. Acá está pues el primer cuadrante, acá está el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Yo te pregunto, este ángulo que es mayor a 120, que más o menos estará por acá, mayor a 120 pero menor a 180, ¿en qué cuadrante pertenece? Pertenece a segundo cuadrante, efectivamente. Este ángulo pertenece al segundo cuadrante. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Me dejo entender esa parte, por favor? ¿Sí? Entonces ya podemos analizar cada ángulo que me están preguntando en qué cuadrante pertenece. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende la idea? Yo seguro que sí, ¿eh? Muy bien. A ver, vamos a ver si es que me has entendido con otro ejemplito. A ver, por ejemplo, este ejercicio de acá, ¿ya? Me dice, si el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante, la pregunta es, ¿a qué cuadrante pertenece alfa medios más 70 grados? ¡Wow! ¿Cómo hacemos eso? De igual manera, ¿no? Profesor, si pertenece al segundo cuadrante, el ángulo alfa, ¿quiere decir que es mayor a qué? ¿Cuál es el intervalo? ¿Alguien me podría decir, por favor, en su chat? ¿Cuál es el intervalo? ¿Mayor a qué ángulo y menor? Muy bien, Frank, ¿qué más? Muy bien. Mayor a 90 grados, efectivamente. ¿Pero menor a quién? A 180 grados. Claro que sí. Entonces acá sería menor a 180 grados. Entonces lo que tengo que hacer en el medio de la desigualdad es formar todo este ángulo para ver en qué cuadrante se encuentra todo eso. Entonces para eso obviamente voy a hacer algunos artificios. Para que acá se convierta en alfa medios, a todo lo voy a dividir entre 2. Dividido entre 2, ¿qué es lo que tendríamos? A ver, atentos, ¿ah? ¿Cuánto sería 90 entre 2? 90 entre 2 vendría a ser igual a 45. Colocamos ahí 45. Alfa entre 2, vamos a colocarlo como alfa medios, que es lo mismo. 180 entre 2 vendría a ser igual a 90 grados. Hasta el momento no tenemos lo mismo, pero que me faltaría aumentar algo, ¿no? Me falta aumentar un ángulo. Quiere decir que a todo eso lo vamos a sumar con 70, ¿no? Vamos a sumarle 70, profe. Falta sumarle 70, ¿no? Vamos a sumarle 70, vamos a ver qué es lo que nos sale. ¿Ya? Vamos a todo esto, profesor, le vamos a sumar el 70, ¿no? Vamos a sumarle, a ver, ¿cuánto es 45 más 70?
¿Me podrías decir, por favor, 45 más 70? 115, sí, 45 más 70, muy bien, excelente. Excelente, estimados estudiantes. Entonces acá sería 115. Vamos a colocar acá 115 grados. Muy bien, acá colocamos entonces a alfa medios más 70, ¿no? Porque se le está sumando 70 grados. Y 90 más 70, habla, ¿cuánto es? Sería igual a 160. Efectivamente, acá sería igual a 160 grados. Efectivamente, muy bien, estimados estudiantes. Luego, veamos, analizamos este ángulo de acá. Vemos que es mayor a 115 grados, pero menor a 160 grados. La pregunta es, ¿en qué cuadrante estará? Mayor a 115, pero menor. Muy bien, está en el segundo cuadrante, efectivamente. Claro que sí, sin miedo, ¿no? Nunca pregunten, ¿no? Profesor, ¿estará bien? No, de frente, ¿no? Tú sabes que los cuadrantes, acá está, ¿no? Acá está el 0, acá está el 90, por acá está el 180, por acá está 270, ¿no? Y acá 360, ¿no? Entonces, si ese ángulo es mayor a 115, pero menor a 160, está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Más o menos por acá estaría ese ángulo. ¿Me dejó entender? Os pregunto, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? Por favor, ¿hasta ahí todo bien? ¿Se entiende la idea? Muy bien, efectivamente. Está más fácil que la tabla del 1. ¿Ya? No te vayas a confundir en este sentido. Más fácil que la tabla del 1. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hasta el momento es fácil, me dice Fernando. hasta el momento y más allá también nos vamos a hacer fácil. ¿Ya? Hasta el momento está fácil. Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente subtítulo que corresponde a razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Ya? Ángulos en posición normal. Veamos. Dice, si el ángulo θ, ¿no? Es un ángulo cualquiera en posición normal, sus razones trigonométricas se definen de la siguiente manera. Entonces supongamos que acá tenemos el ángulo θ, que es un ángulo en posición normal, y cae en este punto de acá. Ese punto le vamos a colocar como X, Y. ¿Ya? X, Y. ¿Hasta ahí todo claro? Es un punto que puede caer acá, ¿no? X, Y. Desde este vértice hasta este punto tiene una distancia, y esa distancia se le conoce como radio, y le hemos colocado acá como R. Eso se llama radio. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Muy bien, esas son las partes de los ángulos en posición normal, ¿no? Si cae en un punto, en este caso está de casualidad en el segundo cuadrante, como ustedes pueden visualizar. Entonces, lo que quiero que ustedes aprendan es cómo calcular el valor de R, ¿no? Para encontrar, supongamos que a mí me dan el punto, pero no me dan el tamaño de este punto hacia el punto P. No sabemos cuánto vale R. Entonces, lo que hacemos para poder encontrar ahí es lo siguiente. Simplemente utilizamos la relación pitagórica. R va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Me dejo entender, estimados estudiantes? ¿Sí? Esa es la fórmula. Muy bien, excelente, Fran Rock. Claro que sí, se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿no? Se utiliza el teorema de Pitágoras, efectivamente, ¿no? ¿Y cómo llego a esa conclusión, profesor? ¿Lo puede demostrar por qué utilizamos el teorema de Pitágoras? Claro, si ustedes, por ejemplo, prolongan una línea imaginaria, se forma un ángulo de 90 grados, y acá puedes observar que hay un triángulo rectángulo, ¿no? Hay un triángulo rectángulo, de tal manera que esta medida vendría a ser igual al X, o sea, en distancia, y esta medida de acá vendría a ser igual a Y. Entonces, por teorema de Pitágoras, si quiero encontrar esto de acá, sería R al cuadrado. Vamos a colocarlo ahí como R al cuadrado, igual al cuadrado de cada cateto, ¿no? Entonces acá sería, perdón, acá voy a borrarlo. Me confundí, ahí está. R al cuadrado va a ser igual al cuadrado de cada cateto, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado. De ahí esto de acá, como cuadrado, pasa como raíz al otro miembro y tenemos eso. ¿Ya? Esa es la formulita. ¿Está bien? Sí, muy bien. Continuamos. Ahora quiero que sepan una cosa, ¿no? Cada
componente de este punto, de este par ordenado, podemos llamarlo también, ¿no? Cada elemento de este punto tiene un nombre, ¿no? A esta X se le llama abscisa, ¿ya? A la primer componente. Y a la segunda componente se le llama ordenada. ¿Está bien? Ordenada. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar las razones trigonométricas de este ángulo, que es obviamente ya no es un ángulo agudo, sino es un ángulo en posición normal, tendríamos que entender que cuáles son las razones trigonométricas. Ustedes recordarán, son 6 razones trigonométricas, son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo encontramos, profesor? ¿Cómo encontramos esas razones trigonométricas? De la siguiente manera. Atentos, ¿ah? Ahí están. El seno vendría a ser igual a y sobre r. O sea, en otras palabras, a ordenada sobre el radio vector. Esto de acá se llama radio vector. El coseno es x sobre r. O sea, abscisa sobre el radio vector. La tangente, y sobre r, ordenada sobre abscisa. Profesor, ¿y cómo voy a aprender todo eso? Eso es algo nuevo para mí. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que solamente se está cambiando de nombre a las definiciones, ¿no? Nosotros sabíamos que el seno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí, profesor, pero acá dice y sobre r. ¿Qué quiere decir eso? Solamente cámbiale de nombre, ¿no? A la y le vamos a llamar cateto opuesto. A la X le vamos a llamar cateto adyacente. Ah, ya, profe. Y al R, ese va a ser la hipotenusa. ¿Me dejo entender? Eso de ahí es lo único que quiero que se está cambiando de nombre, nada más. ¿Ya? Se está cambiando de nombre. ¿Ya? Y es cateto opuesto, X es cateto adyacente, y R vendría a ser la hipotenusa. ¿Hasta ahí todo claro, estimados estudiantes? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Solamente estamos cambiando de nombre, nada más, ¿ya? Solamente estamos cambiando de nombre. De ahí todo sigue igual, ¿ya? Ah, ya, profe, le está cambiando el nombre, nada más, claro, claro, ¿ya? Listo. Ya tenemos ya las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. En este caso, de casualidad cayó en el segundo cuadrante, pues no hay ningún problema. Ahora, algo muy importante que quiero que tú notes es lo siguiente, ¿no? Los puntos, es muy necesario tener en cuenta que algunos puntos en el segundo cuadrante van a ser positivos o negativos, ¿no? Por ejemplo, si yo, a ver, vamos a ir a otra hoja, ¿ya? Acá hay ejemplos, ¿no? Acá hay ejemplos. Acá, antes de hacer este ejemplo, yo quiero mencionarte lo siguiente. A ver, si acá nosotros tenemos un eje de coordenadas, el eje X y acá está el eje Y, yo te digo, ¿no? A ver, ubica el punto menos 3,4. ¿En qué cuadrante estará en ese punto? ¿Alguien me podría decir en qué cuadrante estará en ese punto? ¿En qué cuadrante estará ese punto? Estará en el segundo cuadrante. Entonces, este menos 3, ojo, lo voy a ubicar en el eje X y este 4 en el eje Y, ¿no? Ubicar puntos nos han enseñado desde la primaria, ¿no? Entonces, ese menos 3 que sería 1, menos 2 y menos 3. Y acá 1, 2, 3 y 4. Este punto de acá sería el menos 3,4, ¿no? Nótese ahí algo muy interesante, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, ¿dónde está el punto? No sé, a ver, menos 4, menos 6. ¿En qué cuadrante estaría ese punto? ¿Quién me dice? Menos 4, menos 6. A ver, chicos, ¿en qué cuadrante está ese punto? Algunos me dicen tercero, otros me dicen cuarto. Buscamos, ¿no? Esto de acá en la X sería menos 4 negativo. Entonces, más o menos por acá menos 4. Y el menos 6 está en el Y negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 por acá, ¿no? Entonces, más o menos estaría acá este punto, que sería el menos 4, menos 6. Eso significa que está en el tercer cuadrante. Claro que sí. Ah, ya, profe. Y si yo te pregunto, este de acá, por ejemplo, 5, menos 2, ¿en qué cuadrante estaría eso de ahí?
5, menos 2. 5 en X y menos 2 en Y, en el cuarto cuadrante. Muy bien, acá buscamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y menos 1, menos 2, por acá estaría el punto 5, menos 2. ¿Ya? Entonces, eso es importante, por favor, que quiero que analicen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de calcular este valor de X, ¿qué signo va a tener? ¿Alguien me podría decir qué signo va a tener esa X? Va a ser negativo, ¿sí o no? Claro, ese valor va a ser negativo, profesor. Claro que sí. Muy bien, qué inteligentes. Vamos a calcular ese valor. Atentos, ¿ah? Ojo, que al momento de aplicar, o sea, para poder calcular, obviamente, yo voy a utilizar, pues, voy a utilizar la relación pitagórica, ¿no? Ustedes recordarán, R va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? De X elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Está bien? ¿Sí? No, más Y, vamos a colocar más Y elevado al cuadrado, ¿ya? Vamos a colocar más Y elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esa formulita para poder calcular el valor de X. Atentos, ¿ah? Entonces acá sería, ¿no? Acá sería R, que en este caso vale 5. Ya me están dando el valor de R, que vale 5. Entonces voy a colocarlo ahí 5. 5 va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De X elevado al cuadrado más Y, en este caso que vale 12, al cuadrado. ¿Te das cuenta, no? Así es simple, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? A ver. ¿Qué más? A ver. Muy bien. Acá obviamente pasa al otro miembro como 5 al cuadrado. Va a ser igual a X al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. ¿Estará bien? Esto de acá, a ver. ¿Estamos bien? Esto es más falso, ¿no? Esto aquí hay que corregir algo, por favor, estimados estudiantes. Parece que hay que corregir algo, ¿sí? La hipotenusa no puede ser menor, obviamente, a uno de los puntos, ¿no? O sea, aquí hay que corregir algo, ¿ya? Vamos a corregir algo. A esta hipotenusa no puede ser menor a uno de los puntos, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de resolver esto de acá, va a salir negativo. Entonces nosotros vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a cambiar estos valores y vamos a decir lo siguiente, ¿no? A este, a este radio vector le vamos a colocar 13. ¿Ya? A este radio vector le vamos a colocar 13, ¿no? Ojo que el radio vector no puede ser mayor a una de las componentes que tiene el par ordenado, ¿ya? No puede ser mayor, tiene que ser menor. Perdón, no puede ser menor, no puede ser menor. El radio vector no puede ser menor, ¿ya? No puede ser menor. Ahora sí vamos a calcular, porque hace rato no iba a salir complejo. Veamos, ¿ah? Atentos, ¿ah? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Que 13, que es el radio vector, va a ser igual a la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí va a salir. Acá elevamos al cuadrado cada uno, acá sería 13 al cuadrado igual a X al cuadrado más 12 al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 169, igual a X al cuadrado y más 144. Este 144 pasa al otro miembro a restar y al final sería 25 igual a X al cuadrado. La pregunta es, al momento de sacar, obviamente, la raíz cuadrada de 25, me va a salir dos valores, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Que sería entonces, puede ser que X, en este caso, que sea más 5, o puede ser que X sea igual a menos 5. La pregunta es, ¿cuál de los dos valores va a ser nuestra respuesta? ¿5 o menos 5? ¿Ustedes qué dicen? El negativo, claro que sí. Entonces, como está en el segundo cuadrante, entonces X toma el valor negativo, el menos 5. ¿Me dejo entender hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Claro que sí. Muy bien. De esa manera, pues, encontramos este dato que me estaban pidiendo, ¿no? Acá había una pequeña corrección que hacer con este dato, ¿ya? Pero ya lo hemos absuelto.
Muy bien, continuamos con más ejemplos. Vamos a colocar más ejemplos acerca de esta resolución de cómo encontrar uno de los valores, ¿no?, que nos falta. Vamos a ver. Continuamos. A ver, en esta parte de acá. En este caso me dicen calcular el valor de Y. Calcular el valor de Y sabiendo que acá están las coordenadas, ¿no? Sabemos nosotros que R, que vendría a ser el radio vector, es igual a 17. Tenemos también que el dato X, que sería pues las abscisas, sería igual a -8. Y nos piden encontrar el valor de Y. Nosotros sabemos que por la forma pitagórica, R va a ser igual a la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Entonces, R vale 17. Acá tenemos lo siguiente, raíz cuadrada de X al cuadrado. X vale -8. Lo elevamos al cuadrado, más Y elevado al cuadrado, ¿no? Está bonito, ¿no? Estamos siguiendo la misma propiedad, ¿no? Acá el 17 lo vamos a elevar al cuadrado, que sería 17 al cuadrado, es igual a -8 al cuadrado, que vamos a colocarlo como 64, más Y elevado al cuadrado. Pregunta, ¿cuánto es 17 al cuadrado? Sería 289, ¿no? ¿Sí? A ver. 289. Entonces acá colocamos 289 igual a 64 más Y al cuadrado. Ese 289 se va a restar con el 64 y me va a salir 225 igual a Y al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto vale Y? Sería ver qué valor, a ver, ¿cuánto valdría Y? Entonces al momento de sacar la raíz, estimados estudiantes, me va a salir dos valores, ¿no? Positivo o negativo, raíz cuadrada de 25. ¿Ya? Acá tenemos que va a ser 15 positivo o también Y es igual a 15 negativo. La pregunta es, ¿cuál de los dos valores podría ser? Nuestra respuesta. ¿Cuál podría ser? ¿Más 15 o menos 15? Muy bien, Brisa, muy bien con todos. Excelente, ¿no? Es Y negativo. ¿Por qué? Porque pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Y ahí Y tiene que ser sí o sí negativo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? A ver, chicos, ¿se entiende la idea? Profesor, ¿y por qué le coloca dos signos, más y menos? Bueno, eso es de esperarse, ¿no? Por ejemplo, si tú multiplicas dos veces el 15, te sale 225. Y si tú multiplicas dos veces el menos 15, también te va a salir 225. ¿Ya? Cualquiera de dos vendría a ser el mismo valor, ¿no? O sea, acá lo coloco ya. 15 por 15 es igual a 225. Y si yo multiplico menos 15 por menos 15, también sale pues 225, ¿no? Menos por menos es más, y 15 por 15, 225. Entonces, por esa misma razón le coloco más y menos, ¿no? Porque cualquiera de estos dos valores satisface el 225. ¿Me dejo entender hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Sí? Por favor, para poder seguir avanzando con los problemitas. Hasta ahí, a ver, me confirman, estimados estudiantes. Sí, hasta ahí está fácil, profe. Ya estamos encontrando el valor correspondiente. Vamos a continuar. A ver, en este caso, me están pidiendo calcular el valor de el radio. No sabemos cuánto vale el radio. Bueno, primero vamos a colocar los datos, ¿no? En primer lugar, me dan el dato de la abscisa, que vale -2. Me dan el dato de la ordenada, que es igual a 3. Y no sabemos cuánto vale el radio. Ojo que el radio no va a tener signo. Como se trata de, en este caso, una distancia, el signo del radio siempre va a ser positivo. ¿Ya? Signo de radio va a ser positivo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos sale. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, nosotros sabemos que R es igual a la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Entonces, esto de acá vamos a calcularlo. Entonces, acá sería R es igual a la raíz cuadrada de X, que vale -2, elevado al cuadrado, más Y, que vale 3, elevado al cuadrado. Vamos a ver qué es lo que nos sale. R es igual a la raíz cuadrada de 4, más raíz, perdón, de 4 más 9, ¿no? 3 al cuadrado vendría a ser 9. Hacemos un esfuerzo mental y la raíz cuadrada
Acá sería R, que es igual a la raíz cuadrada de 13. Claro que sí. Y ahí quedaría, bueno. R vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 13. ¿Está bien? Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a continuar, porque falta más por aprender. Muy bien. Ahora, ya no me piden hallar pues una letra, ¿no? Sino aparte de eso me están pidiendo calcular el seno del ángulo en posición normal, en este caso el seno del ángulo tita. Entonces, para poder calcular el seno, nosotros sabemos que en el caso de ángulos ángulos en posición normal, sus razones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno de ese ángulo vendría a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí o no? Pero esto sucedía cuando eran ángulos agudos. Ahora, en este caso, va a ser igual a ¿qué? A y sobre r. Recuerda que el cateto opuesto ha cambiado de nombre en este sentido, ahora se llama y. Y la hipotenusa también cambió de nombre, ahora es r. Entonces tú tienes que encontrar, a ver, ¿tenemos y? Sí, profesor, tenemos y. No lo tenemos, profesor, tenemos que calcularlo. Muy bien, vamos a calcular. Y justamente calculamos eso utilizando nuestra relación pitagórica, ¿no? R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la relación pitagórica. O sea, acá tenemos 25 elevado al cuadrado va a ser igual a X, que vale menos 7 elevado al cuadrado, más Y elevado al cuadrado. 25 elevado al cuadrado, obviamente es 625. Menos 7 al cuadrado, obviamente es 49. Y más acá, y elevado al cuadrado. 625 menos 49 vendría a ser igual a 576. Igual a y al cuadrado. Pregunta, ¿alguien podría decirme cuánto vale y al cuadrado? Pasa a restar muy bien. Entonces pasa a restar. Al final tendríamos raíz cuadrada, ¿no? De 576, pero no te olvides de colocar más y menos para ver qué signo va a contener ese valor de y. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo siguiente, que y podría ser igual a... a ver, ¿cuánto sería? 20, ¿no? Podría ser igual a más 24 o y también podría ser igual a menos 24. La pregunta es, ¿cuál de los dos signos estaría considerado en este sentido? ¿Alguien podría decir? El menos 24, ¿no? Porque está en el tercer cuadrante. Muy bien, está en el tercer cuadrante, profesor. Por lo tanto, estaríamos considerando, en este caso, el signo negativo, que y igual es igual a menos 24. Entonces, reemplazando acá, tendríamos lo siguiente. Entonces, el seno del ángulo tita es igual a y, que vale menos 24 sobre r, que es 25. Ahí está, profe, ya lo hemos calculado. Claro que sí. Y la respuesta pues sería menos 24 sobre 25. Pregunta, ¿hasta acá se entiende? ¿Se entiende hasta aquí, por favor? ¿Me confirmas todo? Muy bien, ¿no? Está más fácil que la tabla del 1. Claro que sí, está recontra sencillo, ¿no? Date cuenta en primer lugar qué signo va a tener ese valor. ¿Ya? Por favor. Bien, si me has entendido, vamos a ver otro ejemplito. Otro ejemplito. Veamos, acá. Me piden calcular el coseno del ángulo tita, sabiendo pues que ahí está el ángulo en posición normal. ¿Ya? Me piden calcular el coseno. A ver. Todavía no hemos comenzado la competencia. Todavía estamos en la parte teórica. ¿Ya? ¿No? Todavía estamos en la parte teórica porque falta otra cosa que te tengo que enseñar. A ver. Pero esto de acá yo quiero darte un minuto para que tú lo hagas solito y me digas cuál es la respuesta. ¿Ya? En primer lugar, en este sentido tendríamos que R vendría a ser igual a 5. X es lo que me piden calcular. No sabemos calcular acá. No sabemos cuánto vale X. Y Y vale 4. ¿No? Y vale 4. Entonces, eso es lo que me están pidiendo calcular. ¿Ya? Aplicamos la relación pitagórica. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Que R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y elevado al cuadrado, ¿no? R vale 5. Y al cuadrado sería 25, ¿no? Ahí está, x al cuadrado más y al cuadrado sería 4 al cuadrado. Acá sería 25 igual a x al cuadrado más 16. 16 pasa a restar, y eso vendría a ser igual a 9, igual a x elevado al cuadrado.
Acá vamos a sacar la raíz cuadrada, entonces acá me quedaría más menos raíz de 9 igual a x. Entonces, por lo tanto, x podría ser igual a más 3 o x podría ser igual a menos 3. La pregunta es, ¿cuál de los dos valores estaría tomando? ¿El 3 o el menos 3? El menos 3, ¿no? Porque está en el segundo cuadrante, profesor. Este es el segundo cuadrante. Por lo tanto, estaría tomando el menos 3. Colocamos acá, o lo encerramos en una nubecita. Y decimos pues que x sería menos 3. Ahí está, ¿no? Menos 3,4 que sería, ¿ya? Nosotros sabemos que el coseno, obviamente, es cateto adyacente sobre hipotenusa, pero como sabemos que ha cambiado de nombre, el cateto adyacente es x, y la hipotenusa pues es r, ¿no? Entonces, finalmente, el coseno es igual a menos 3, que es la abscisa, sobre el radio vector, que es igual a 5. Y así culmina este pequeño ejemplito. Estoy seguro que hasta aquí me estás entendiendo, ¿no? Más fácil que la tabla del 1. Vamos a continuar con más ejemplitos. Mira, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Me piden calcular la tangente del ángulo θ, sabiendo pues que está en este cuarto cuadrante. Vamos a colocar esto acá como cuarto cuadrante. Muy bien. Atentos, ¿ah? Atentos. A ver, en este caso, estimados estudiantes, también vamos a tener que calcular. A ver, sabemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, sería igual a y sobre x, ¿no? Y sobre x. Esto de acá es y sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Entonces, nos falta encontrar el valor de y. ¿Alguien me podría decir cuánto vale y? A ver, utilizando la propiedad. A ver, raíz de 40, a ver, me están diciendo, vamos a verificar. Tenemos entonces que r al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Acá r vale 7 al cuadrado, x vale 2. 2 al cuadrado más y al cuadrado. No sabemos cuánto vale y. 7 al cuadrado vale pues 49 igual a 2 al cuadrado que es 4 más y al cuadrado. 4 pasa a restar sería 45, ¿no? Igual a y al cuadrado. Y acá este cuadrado pasa como raíz, ¿no? Raíz ahí, ¿no? Ahí sería raíz de 45 grados. Ahí está. Raíz de 45, ¿no? Perdón, raíz de 45 es igual a y. Ya tenemos raíz de 45. Esto acá se puede desdoblar, ¿no? Se puede desdoblar, vamos a desdoblarlo en un ratito, ¿ya? En un ratito, por favor, voy a borrar esta parte, porque está un poco garabato. Y ahora sí, ¿me faltó colocar el signo, profesor? Claro que sí. Faltó colocar el signo. Atentos, ¿ah? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Acá vamos a colocar más menos raíz de 45 y y podría ser igual a raíz de 45 positivo o y podría ser igual a menos raíz de 45. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos tomaría? El menos, ¿no? ¿Sí? El menos, ¿ya? Menos raíz de 45. Vamos a ver entonces, profesor, cómo lo vamos a resolver. Entonces, profesor, acá sería igual a menos raíz de 45 sobre 2. Pero algo importante que quiero explicarte en esta oportunidad es lo siguiente. Nosotros sabemos que la raíz de 45 es igual a la raíz de 9 multiplicado por 5, ¿sí o no? Y esto acá se puede desdoblar, ¿no? Como raíz de 9 multiplicado por raíz de 5. Ah, ya, profe. ¿Y cuánto es la raíz de 9? 3, profesor, ¿no? Multiplicado por la raíz de 5. Entonces, esto de acá se puede desdoblar de esta manera, ¿no? Esto es igual entonces a menos 3 raíz de 5 sobre 2. Así también se puede colocar, estimados estudiantes. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se está quedando todo tranquilo hasta ahí? Por favor, me confirman. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Más fácil que la tabla del 1, ¿eh? Todo clarito, lo estoy explicando paso a paso para que me puedas entender. Continuamos. Continuamos. Ahora vamos a ver los signos que van a tener las razones trigonométricas para cada cuadrante. ¿Ya? Para cada cuadrante. Veamos. A ver, atentos.
yo tengo acá el eje de coordenadas, y en eje de coordenadas hay 4 cuadrantes, ¿no? Está el primer cuadrante, está el segundo cuadrante, está el tercer cuadrante, y está el cuarto cuadrante. ¿Ya? Ahí están los cuadrantes en cada una de ellas. La pregunta es, nosotros sabemos pues que hay 6 razones trigonométricas. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas van a ser positivas. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ya? Todas van a ser positivas. ¿Ya? Todas las razones trigonométricas van a ser positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, las razones trigonométricas que sí o sí van a ser positivas son el seno y la cosecante. ¿Ya? El seno y la cosecante. ¿Ya? Estos son las que son positivas. ¿Ya? En el tercer cuadrante, los que son positivos son la tangente y la cotangente. Ellos son los únicos que sean positivos. ¿Ya? Y en este último acá, en el cuarto cuadrante, los que son positivos son el coseno y la secante. Solamente las que son positivas. ¿Ven? ¿Ven hasta ahí? ¿Sí? Eso es importantísimo, por favor. ¿Ya? Tenerlo en cuenta. Profesor, ¿y cómo hago yo para recordarme en esto? Por favor, puede ser que yo me olvide, ¿no? Entonces, para poder recordarlo, es siempre recuérdate de las iniciales, ¿no? Siempre recuérdate de las iniciales. Atentos, ¿ah? Y vas a hacer una mnemotecnia, ¿no? Por ejemplo, acá el S de seno, acá T de tangente, ¿no? Acá C de coseno, ¿no? Eso siempre recuerda. Entonces acá puedes armarte diferentes oraciones, ¿no? Por ejemplo, acá todos somos tiernos y cariñosos, podría ser, ¿no? Todos somos tiernos y cariñosos. Te puedes inventar también, ¿no? A ver, ustedes invéntense una mnemotecnia. Todos los sábados tomo cerveza, dice Fernando José. A ver, vamos a ver. Todos los sábados tomo cerveza, dice, ¿no? Ya, está bien. Otra mnemotecnia que quieras poner, a ver. Que quieran poner. A ver, con esas iniciales. A ver, por ejemplo, todas las señoritas tienen corazón. Está bien, ¿no? A ver, a ver, también puede ser, ¿no? Todas las suegras toman campeón. También, ¿no? También puede ser eso, ¿no? Muy bien, ahí Alexandra Villido dice, todos salimos temprano del colegio. Todos salimos temprano del colegio. Entonces aquí puedes inventarte cualquier mnemotecnia para poder aprender este tipo de, ¿no? Espérate. Estas comparaciones. ¿Ven? Ya. Muy bien. ¿Está Vamos a mensaje continuar. directo? A ver, ¿de quién su micrófono se ha prendido? Vamos a continuar. Continuamos. Entonces acá, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está lo que tenemos que aprender. Lo voy a borrar esta parte que he dibujado. Voy a borrar esa parte que he dibujado porque ya lo tenemos ahí apuntado. Y vamos a ver algunos ejemplos con lo que corresponde a esta sesión. ¿Ya? A ver, estos dos ejemplitos, creo que hay más ejemplos, vamos a ver después. A ver, por ejemplo, ¿no? Si digo, ¿qué signo tendrá esta multiplicación? Acá no quiero saber cuánto es el resultado, solamente quiero saber qué signo tiene nada más. ¿Ya? ¿Qué signo tiene? Eso es lo único que quiero saber. ¿Ya? Eso es lo único que quiero saber. A ver, pregunta. A ver, atentos, ¿ah? Por ejemplo, en este caso, el seno de 100. ¿El ángulo 100 en qué cuadrante está? Primero, segundo, tercero. A ver, ¿quién me dice? Cuadrante de 100. ¿En qué cuadrante está el ángulo 100? En el segundo cuadrante, efectivamente, ¿no?
Este es mayor que 90, por lo tanto está en el segundo cuadrante. Muy bien. El ángulo 200, ¿en qué cuadrante está? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Quién me dice? El ángulo 200 está en el tercer cuadrante, ¿no? Mayor que 180, tercer cuadrante, pero menor a 270. Y el ángulo de 300, ¿en qué cuadrante está? Está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, muy bien. Una vez que ya hemos ubicado en qué cuadrante se encuentra cada ángulo, ahora yo recuerdo esa pequeña frase, ¿no? A ver, vamos a colocar acá. Todos salimos, ¿no? Todos salimos temprano del colegio, me dijo su compañero, ¿no? Todos salimos temprano del colegio. Ahí pues acá es el seno, y acá es la cosecante, acá la tangente, y acá la cotangente, profesor, y acá el coseno, y acá la secante. Ya, muy bien. Entonces acá van a ser positivas estas van a ser positivas, los demás obviamente son negativas. Acá estos dos únicos van a ser positivos, y acá estos dos únicos van a ser positivas. La pregunta es acá. A ver, pregunta, estimados estudiantes. El seno de 100. 100 está en el segundo cuadrante. ¿Va a ser positivo o negativo? ¿Ustedes qué dicen? Seno de 100. ¿Es positivo? Muy bien. Claro que sí, profesor. El seno en el segundo cuadrante es positivo. Colocamos ahí positivo. Muy bien. A ver acá. El coseno de 200. 200 está en el tercer cuadrante. Pregunta acá, ¿el coseno es positivo o negativo? ¿Ustedes qué dicen? Ahí es negativo, obviamente, ¿no? En el tercer cuadrante los únicos positivos son tangente y cotangente. El coseno no es positivo ahí, sería negativo, profe. Muy bien. Abajo, la tangente de 300. 300 está en el cuarto cuadrante, ¿no? Y la tangente ahí es negativo también, porque no aparece en el cuarto cuadrante. También sería negativo. Vamos a colocar acá como negativo. Muy bien. Entonces acá obviamente vamos a verificar nuestros conocimientos básicos de regla de signos. Más por menos vendría a ser igual a menos entre menos. ¿Y cuánto es menos entre menos? Habla. Eso es igual a más. Pregunta hasta ahí, ¿todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien, estimados estudiantes. Acá, en el segundo ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, atentos, ¿ah? Dice, si el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante y me dicen que el coseno cuadrado de θ es igual a 2/9, la pregunta es hallar el coseno de θ. A ver, ¿cómo sería? Ojo, ¿cuánto sería el coseno de θ? A ver, chicos. Nosotros sabemos que esto de acá, obviamente, es X sobre R, ¿sí o no? Ese es X sobre R, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, al ver que el ángulo θ está en el segundo cuadrante, quiere decir que la X tiene que ser negativa, ¿sí o no? ¿No? Tiene que ser negativa. Hay que tener en cuenta eso. Y obviamente la R nunca es negativa, ese siempre es positivo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro lado. Entonces acá sería más menos 2 sobre 9. ¿No? Más menos 2 sobre 9. Y esto acá sería, bueno, abajo sería raíz de 9, sería 3, y arriba me quedaría pues más raíz de 2. La pregunta es, ¿tomamos el signo negativo o positivo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿El signo positivo o negativo? A ver, ¿ustedes qué dicen? El negativo, estimado profesor. Claro que sí. Vamos a tomar el negativo en ese sentido. Pues acá colocamos el negativo, ¿no? Porque la X tiene que ser sí o sí negativa, profesor. El negativo. Menos 2/3 es la respuesta. ¿Ya? Menos 2/3. Así de simple. Ya hemos calculado, pues, el coseno de ese ángulo. ¿Ya? Profesor, está fácil, ¿ah? No pensé que iba a ser el tema bastante fácil. ¿El tiempo todavía está a nuestro favor? Claro que sí, el tiempo está a nuestro favor porque los ejercicios son recontra fáciles. A ver, en esta parte, ¿eh? Si decimos que el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante, y me piden calcular la tangente de θ sabiendo que la tangente cuadrada de θ es igual a 4 sobre 25,
Nosotros sabemos que si el ángulo está en el cuarto cuadrante, esta tangente va a ser negativa, ¿sí o no? ¿No? Va a ser negativa. Ahora, analiza bien. En el cuarto cuadrante es negativa, profesor. Es negativa. Entonces acá colocamos negativa. ¿Ya? En el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Entonces, al momento de sacar la raíz cuadrada de todo esto, 4 sobre 25, obviamente, ahí va a ser igual a ¿qué cosa? A menos, porque va a ser negativa, menos 2/5. Así de simple. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí todo claro, estimados estudiantes? ¿Entiende la idea? ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Continuamos, ¿ah? Continuamos. Siguiente. Esta parte de acá corresponde, estimados, a lo que son razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. ¿Ya? De ángulos cuadrantales. ¿Y cuáles son esos ángulos cuadrantales? Son el 0 grados, el 90 grados, el 180, el 270 y 360, ¿no? Entonces, por ejemplo, el seno de 0 es igual a 0. El seno de 90 es igual a 1, ¿no? El coseno de 0 es igual a 1, tangente de 0 es igual a 0, cotangente de 0 no existe, secante de 0 es 1 y cosecante de 0 no existe, ¿no? Profesor, ¿y cómo voy a aprender todo esto? Es bien difícil, ¿no? Bien difícil. En realidad no es difícil. Eso se puede aprender en un abrir y cerrar de ojos aplicando mnemotecnias, ¿ya? Aplicando mnemotecnias. ¿Y qué mnemotecnias nos va a enseñar, profesor? Fácil. El famoso llamado Ionin o Ionin Iononi. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? Nunca me enseñaron. Vamos a ver. 0, 90, 180, 270 y 360. Acá vamos a colocar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Entonces, acá, cuando comenzamos desde el 0, va a ser o ionin, acá iononi. ¿Ya? O ionin, iononi. ¿Me dejo entender? Acá, o ionin. Y recordar que solamente para los ángulos de 180 grados y 270 grados, los número 1 van a ser negativos. ¿Ya? Solamente eso nada más. Lo uno. Con esas frases, o ionin, iononi, al toque te aprendes todo este cuadro. ¿Ya? Con esas frases. Al toque nada más. ¿Ya? Muy bien. Atentos, ¿ah? Vamos a hacer entonces estos ejemplos. ¿No? Por ejemplo, en este caso, la número 1 me piden calcular lo siguiente, ¿no? El seno de pi medios menos coseno de pi sobre cotangente de 3 pi medios más secante de 2 pi. Eso me piden calcular cuánto valdrá. ¿No? ¿Cuánto valdrá? Esos ángulos obviamente son cuadrantales. Son ángulos cuadrantales. Vamos a ver qué es lo que nos sucede en este caso. A ver, en la primera parte. Atentos, ¿ah? Atentos. Veamos. Acá. Acá sería entonces 2. Cuando hablamos del ángulo pi medios, en este caso, jóvenes, el pi radianes vendría a ser igual, a ver, pi radianes vendría a ser igual o equivalente a 180 grados, ¿no? 180 grados. En este caso sería 180 entre 2. Entonces acá sería seno de ¿cuánto? 180, seno de 90 grados. ¿Me dejo entender? Por acá sería coseno de 180. Coseno de 180 grados sobre, acá sería cotangente, ¿de qué? De 3 pi medios. ¿Cuánto sería 3 pi medios? Sería 3 por 180 entre 2. ¿Cuánto sería? A ver. Sería 270. Más secante de 360. ¿No? Porque 2 por 180 es igual a 360 grados. Pregunta, ¿está ahí todo claro? ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Ahora, necesito yo saber, ¿no? Esto de acá, ¿qué va a ser igual? ¿Mm? Por ejemplo, nunca te olvides esa parte de Oionin y Ononi, ¿ya? Porque es muy interesante eso de ahí. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a colocarlo acá abajo si gustas, ¿ah? Acá está el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Los ángulos que vamos a analizar son, acá el 0, 90, 180, 270 y 360. Repetimos la mnemotecnia. Acá, Oionin, acá, Iononi. Acá de nuevo, Oionin, acá, Iononi. De nuevo, Oionin. Y para los ángulos de 180 y 270, los números 1 van a ser negativos. Nada más. Allá, profe, entonces, en este sentido, podemos completar esta parte, ¿no? Porque en este caso, acá sería 2 por seno de 90. Buscamos seno de 90 es igual a 1, profesor. 2 por 1 menos coseno de 180, profesor. Coseno de 180 es igual a menos 1. Vamos a colocar a menos 1 acá. Sobre cotangente de 270. Cotangente de 270, profesor, es 0. Colocamos acá el 0. Más secante de 360. Secante de 360 es igual a 1, profe. Colocamos aquí el número 1. Muy bien. Esto es fácil resolver para cada uno de ustedes. 2 por 1 es 2. Menos por menos es más, 1, y acá sería 1. El resultado sería 3. Así de simple, estimados estudiantes. Nada más. Más fácil que la tabla del 1. No se cansa todavía. Seguimos comparando la tabla del 1 con cualquier facilidad. Vamos a continuar esta número 2. ¿No? Y con esto ya creo ya podemos empezar con la competencia, ¿no? Aunque nos queda poquísimo tiempo. Pero estamos haciendo bastantes ejemplos de este tipo de ejercicios. Atentos, ¿ah? A ver acá comienza la competencia. A ver, ¿cuánto equivale esto entonces con todo lo que hemos mencionado? ¿Cuánto equivale todo eso con todo lo que hemos mencionado? A ver. La segunda vez es menos 1. A ver, acá. ¿Cuánto valdría todo eso? A ver, profesor, primero vamos a reemplazar el 45 en cada una de ellas. Acá tenemos entonces que es igual a seno de 2 por 45, que es igual a 90 grados, más coseno de 6 por 45. ¿Cuánto vale 6 por 45? Es igual a 270, ¿no? 270 grados, profesor. Sobre tangente de 4 por 45. ¿Cuánto es 4 por 45? Es igual a 180. Y más coseno de 8x sería coseno de 360, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos calcular cuánto vale. A ver, acá sería seno de 90, lo buscamos, ¿no? Seno, profesor, de 90 es igual a 1, más coseno de 270, eso es igual a 0, profesor, sobre, ¿no? Observamos la tabla de Oionin y Ononi, tangente de 180, tangente de 180 es igual a 0, profesor, más coseno de 360, eso, profesor, vendría a ser igual a 1, ¿no? 1 más 0 es 1 y 0 más 1 es 1. 1 entre 1, haciendo un esfuerzo mental, vendría a ser igual a 1, profesor. Pregunta, ¿está ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? La respuesta vendría a ser igual a 1. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir con los ejercicios. Yo estoy seguro que han aprendido esta parte. Ha sido muy larga la teoría, pero vale la pena tener en cuenta todo este tipo de ejercicios, ¿no? Vamos a continuar ahora con los ejercicios propuestos. A ver, la número 1. En este caso, estimados estudiantes, lo que me están pidiendo calcular es lo siguiente, ¿no? Calcular el valor de la expresión W, ¿no? 4 por coseno de alfa menos raíz de 7 por cotangente de alfa. La pregunta es, ¿cuánto vale este punto? En primer lugar, yo quiero preguntarte eso, ¿no? ¿Cuánto valdría ese punto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale ese punto?
¿Alguien podría mencionar cuánto valdría ese punto? A ver. ¿Alguien tiene idea de cuánto vale ese punto? Muy bien, Fernando. José, menos 3, raíz de 7. Efectivamente, ¿no? Esto de acá vendría a ser igual a menos 3 raíz de 7. Muy bien. Ya tenemos el valor de X y ya tenemos el valor de Y. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos el valor de R, el radio vector? No tenemos, profesora. Tenemos que calcular. Tenemos que calcular ese radio vector. Y vamos a calcularlo de esta manera. A ver, ustedes ya saben, ¿no? R va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 elevado al cuadrado más raíz de 7 elevado al cuadrado. O sea, acá sería menos 3 al cuadrado vendría a ser igual a 9 más raíz de 7 al cuadrado, acá se elimina, sería 7, ¿no? Al final, me quedaría pues la raíz cuadrada de 16 y R vendría a ser igual a 4. Recuerda que el radio siempre es positivo, entonces acá colocamos 4. Ahora tenemos que calcular esto de acá, el coseno y la cotangente. Recordamos que el coseno de un ángulo cualquiera vendría a ser igual a ¿qué cosa? A X sobre R. Ah, ya, profe. Y el caso de la cotangente, profesor, ¿a qué es igual? Bueno, la cotangente recordamos que es igual a ¿qué cosa? Es igual a X sobre Y. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar en esta parte. Acá tenemos entonces que W es igual a 4 multiplicado por el coseno de alfa, ¿no? Entonces acá el coseno vendría a ser igual a X sobre R. En este caso sería menos 3 sobre R, que es 4. Ahí está, ¿ves qué bonito? Menos raíz de 7 multiplicado por la cotangente de alfa. Cotangente es X sobre Y. X vale menos 3 y Y vale raíz de 7. Ahí está. Muy bien. Lo que tenemos que hacer en este momento simplemente es eliminar el 4 con el 4, acá me saldría 3. Acá menos por menos sería más. Raíz de 7 con raíz de 7 se elimina. Y acá me quedaría 3 positivo. Pregunta, ¿cuánto equivale eso? ¿Alguien me podría decir cuánto es el resultado? Haciendo un esfuerzo mental me sale 0. Y listo, estimados estudiantes. Así de simple se resuelve este tipo de ejercicios. Más fácil que la tabla del 1. Más fácil que la tabla del 1. ¿Ya? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta porque nos queda 10 minutitos, así que vamos a hacerlo lo más fácil posible. Ahora no escucho tu nombre. Atento, ¿ah? A ver, dice, de la figura mostrada, te piden hallar el valor de h, sabiendo que es igual a la tangente de tita más cotangente de tita. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué nos faltaría calcular? El valor de x, ¿sí o no? ¿Me podría decir cuánto vale el valor de x? Raíz de 1, a ver, 1, raíz de 1 o 1. A ver, vamos a ver. O vale menos 1. Vale 1, menos 1, eso también tiene que tener en cuenta. ¿En qué cuadrante está? ¿No? Tienen que tener muchísimo cuidado en esa parte, por favor. Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces recordamos rápidamente. Acá sería, pues, ¿no? R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Acá R al cuadrado sería, pues, raíz de 17 elevado al cuadrado igual a X al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Raíz de 7 al cuadrado sería 17 nada más. Y acá sería X al cuadrado más 16. Esto pasa a restar, sería 1 igual a X al cuadrado. Y al momento de sacar la raíz cuadrada, obviamente, acá sería, pues, ¿no? Más menos raíz cuadrada de 1 igual a X. Entonces, X puede tener dos valores. Puede tener 1 positivo o también X puede ser igual a menos 1. Analizando bien esta parte, vemos que X necesariamente tiene que ser igual a menos 1 porque se encuentra en el tercer cuadrante, el punto, ¿ya? El donde X es negativo. Muy bien, al momento de reemplazar tenemos lo siguiente. La tangente, recordamos que la tangente es Y sobre X, ¿sí o no? ¿No? Y la cotangente vendría a ser igual a X sobre Y. Eso nunca te lo olvides, por favor. Entonces, H vendría a ser igual a Y sobre X. Entonces, acá sería 4 sobre menos 1, ¿no? Más cotangente, que sería
Menos 1 sobre 4. Y listo. Vamos a ver cuánto nos sale. 4 entre menos 1 sería menos 4. Más por menos sería menos. Y acá sería un cuarto. La respuesta final, ¿a cuánto sería, jóvenes? A ver, sería 4 por menos 4. Vendría a ser igual a menos 16. Y menos 1 A veces sería ya le sale 8. 17 sobre 4. ¿Está bien? Hacemos carita feliz si gustas. ¿Ah? Ahí está. Menos 17 sobre 4. Esa es la respuesta, estimados estudiantes. ¿Ya? Esa sería nuestra respuesta. Puedes verificar si todavía hay alguna cosita por corregir. En este caso no hay ninguna cosa por corregir. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Seguimos participando. Muy bien, están participando. Acá me dice el profesor el denominador es negativo. Acá, claro, a ver, vamos a ver. El denominador es negativo. Ah, al final. Al final del resultado. Fernando Raúl. Bueno, cuando tenemos un resultado y es negativo, tú puedes colocarle tanto arriba o abajo el negativo. En realidad, este signo no necesariamente puede estar abajo, ¿no? Puede estar acá. Como el signo de toda la fracción. Menos 17 cuartos. ¿Ven? Menos 17 cuartos. ¿Ya? Vamos a continuar. La número 3 me dice lo siguiente, ¿no? Si el lado final de un ángulo en posición estándar, o también llamado en posición normal, alfa pasa por el punto menos 12,5. Entonces vamos a ubicar ese punto. ¿Qué les parece? Vamos a ubicar entonces acá, dibujamos nuestro eje de coordenadas. Está un poco chueco, ahí está. Dibujamos nuestro eje de coordenadas, acá está el eje X, acá está el eje Y. Y ubicamos este punto, ¿no? Menos 12,5. Entonces por acá más o menos está en menos 12,5. Acá estaría, ¿no? Ese es el punto Q, donde estaría el menos 12,5. ¿Ya? Entonces acá vamos a establecer ese ángulo ahí. Este es el ángulo alfa. ¿Ya? Dice, que pasa por el punto menos 12,5. Ahí está. Calcula el valor de la expresión tal. Entonces no sabemos cuánto vale R en primer lugar, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale R al ojo? R vale 13, ¿sí o no? ¿No? R vale 13. Al ojo vale 13. Si quieres puedes comprobarlo. No hay ningún problema. Y una vez que ya tenemos eso de ahí, sabemos que esto es X, esto es Y, y aquí tenemos la R, ¿no? Calculamos entonces la cosecante de alfa. Sabemos nosotros que la cosecante vendría a ser igual a ¿qué cosa? A R sobre ¿cuánto? Sobre Y, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y la cotangente qué es igual? A X sobre Y. ¿Ya? Nunca te olvides eso, por favor, ¿ya? Nunca te olvides eso. Entonces acá tenemos M es igual a cosecante de alfa. R, ¿quién vale? ¿Cuánto vale? 13, profesor. Sobre Y, ¿cuánto vale, profesor? 5. Menos cotangente es X. ¿Cuánto vale? Menos 12, profesor. Sobre, ¿cuánto? Y, ¿que vale cuánto? 5, profesor. Ahí está, ¿no? Hacemos 13 sobre 5. Menos por menos es más. Y acá tenemos 12 sobre 5. Hacemos un esfuerzo mental. Acá, como son fracciones homogéneas, sería 25 entre 5. Y eso equivale a 5. Así de simple. Ese sería el resultado de este ejercicio. Pregunta si está entendiendo hasta acá, por favor me confirmas. Hasta aquí todo está claro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Muy bien, ¿ah? Están captando y están participando. Están participando. Muy bien, me parece genial. Hoy día la parte teórica ha sido mucho. Y vale la pena. En este caso tenemos lo siguiente. El coseno del ángulo θ es igual a menos 0,25. Sí, voy a subir todos los ejercicios al Drive terminando esta clase. ¿Ya? Todos los ejercicios propuestos que están acá, los voy a subir al Drive terminando la clase. ¿Ya? Ahí ustedes pueden verlo, no hay problema. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? El coseno del ángulo θ es igual a menos 0,25. ¿Ya? Ahora, este valor decimal, ¿alguien me podría decir cuál es la representación de este valor decimal en una fracción?
Menos un cuarto. Efectivamente, muy bien, Mariel y Grecia. Este también sería pues el coseno de tita, que es igual a menos un cuarto, efectivamente, ¿no? Menos un cuarto. Además, el ángulo tita está en el segundo cuadrante. Muy bien. Teniendo en cuenta esto de acá, obviamente este es x sobre r. En este caso, se sobreentiende que x es igual a menos 1, ¿no? R es positivo. Vamos a colocarle 4, por si acaso, ¿ya? Y no sabemos cuánto vale y. No sabemos cuánto vale y. ¿Podemos calcularlo? Claro que sí. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Que r al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos colocar acá 4 al cuadrado es igual a x, que es menos 1 al cuadrado. Vamos a colocar menos 1 al cuadrado, más y al cuadrado, que no sabemos cuánto vale. Acá sería 16 igual a 1, más y al cuadrado. Y al final tendríamos más menos raíz de 15, ¿no? Más menos raíz de 15, que vendría a ser igual a y. Pregunta, ¿qué valor tomaría? ¿Tomaría positivo o negativo? Vamos a ver, y podría ser raíz de 15 o y podría ser menos raíz de 15. La pregunta es, ¿no? Si está en el segundo cuadrante, entonces acá nosotros podemos dibujar inclusive nuestro eje de coordenadas y ver, ¿no? Que acá estaría el ángulo tita. En el segundo cuadrante, el x es negativo y el y es positivo, ¿no? El x es negativo y el y vendría a ser positivo. Entonces vamos a considerar el y positivo. Vamos a considerar el y positivo. Atentos, ¿eh? Entonces acá tenemos que esto de acá estaría considerado el raíz de 15. Muy bien. Ahora sí, vamos a reemplazar lo que nos están pidiendo, ¿no? Acá tendríamos entonces que P es igual a secante de tita. Secante, recordamos que es R sobre X. Ah, ya, profe. Entonces, ¿quién es R? R vale 4. Y X valdría, pues, en este caso, menos 1. ¿Ya? Menos 1. Menos raíz de 15. Multiplicado por tangente de tita. Tangente vendría a ser igual a y sobre x, ¿no? Entonces, en este caso sería y, que vale menos 15. A ver, perdón. Sería menos 15. Menos raíz de 15, perdón. Sobre x, que en este caso sería menos 1. Perdón, acá me estoy equivocando. Las disculpas del caso, por favor. Hemos dicho que y va a ser raíz de 15 positivo. Esto yo le había colocado menos 15, pero es positivo. Muy bien. Raíz de 15 sobre x, que debería ser si es menos 1. Muy bien, atentos, ¿ah? Atentos. Acá sería entonces 4 entre menos 1. Vendría a ser igual pues a menos 4. Acá raíz de 15 por raíz de 15 es 15. Y acá menos por menos sería más. Esto sería 15. ¿Ya? Esto es igual a P. Pregunta, ¿cuánto es el resultado? ¿Qué me dice? Menos 4 más 15. ¿Cuánto es menos 4 más 15? Vendría a ser igual a 11. ¿No? Eso es igual a 11. ¿Está bien? Hacemos un problemita más para poder terminar, porque ya no nos alcanza tiempo. Hacemos un problema adicional. A ver, atentos. Este último problema. En este caso no es tanto de resolver. Me están preguntando, la tangente de alfa es mayor que 0 y el coseno de alfa es menor a 0. Entonces, la pregunta es, ¿a qué cuadrantes pertenecen alfa y beta respectivamente? ¿Alguien podría decir? Primero, alfa. Me dice que la tangente es mayor, o sea, la tangente es positiva en ese cuadrante, pero el coseno es negativo. ¿En qué cuadrante pertenecerá entonces? Y vamos a ver en qué cuadrante pertenece. A ver, la tangente es positiva, ¿no? A ver, ¿dónde es positiva la tangente? Acá está el cuadrante, a ver. La tangente, ¿dónde va a ser positiva? Obviamente en la primera, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, ¿sí o no? Hasta ahí todo claro. Ahí las tangentes son positivas, en el primero y en el segundo. ¿Me dejo entender? Sí, a ver, por favor, todos atentos.
¿Sí? Ya, pero también me dice que el coseno es negativo. En el primer cuadrante, el coseno es positivo, no es negativo. Por lo tanto, entonces, en el tercer cuadrante pertenece pues el ángulo alfa. ¿Ya? Está en el tercer cuadrante. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Ya? Esa es la primera respuesta. Y con respecto al ángulo beta, me dice que aquí el seno del ángulo beta es negativo. ¿Dónde es negativo el seno? El seno va a ser negativo en el tercero y en el cuarto. Ahí es negativo el seno. Y también me dice que el ángulo cotangente es negativo. Y cotangente entre estos dos, ¿dónde es negativo? Aquí en el cuarto, ¿sí o no? Porque acá es positivo. Acá es negativo. Entonces el ángulo beta pertenece al cuarto cuadrante. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Hasta ahí todo claro? Eso es para preguntar si pertenece en los cuadrantes. Muy bien. Aquí estamos terminando, estimados estudiantes, de los 10 ejercicios que tenía planeado hacer. De los 10 ejercicios, hemos resuelto pues solamente 5, ¿no? Lionel Cueva me dice que ha ingresado último, ¿no? Y no ha visto cómo, en qué cuadrantes son positivos y negativos los ángulos, ¿ya? Mi recomendación es revisar el video. Hoy voy a colgar también el video, ¿ya? Y también voy a colocar los drive para que se pueda ver toda la parte teórica, ¿ya, chicos? Entonces ahí nos quedamos en esta clase, ¿ya? Mucha parte, lo bueno que la parte teórica tenía varios ejemplos, ¿no? ¿Ya? Hoy día, por el motivo de tiempo, no hemos hecho Kahoot. Entonces el día miércoles estamos haciendo Kahoot, ¿ya? Muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. ¿Ya? Sí, y también